Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias a todos los que se siguen suscribiendo a mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Con tu suscripción me ayudas a seguir haciendo el periodismo independiente que se necesita en estos tiempos. Suscripción que me ayuda a continuar para no depender de nadie en mi línea informativa que no sea mis suscriptores y mis patrocinantes directos. Patreon.com/delaraf. Gracias a todos los que siguen utilizando la plataforma Facebook para comunicarse conmigo y hacerme saber datos sobre lo que está ocurriendo por allí y de lo que podemos investigar. Facebook.com/delaraftv, Facebook.com/delaraftv es mi página en Facebook. Denle me gusta, por allí podemos comunicarnos tranquilamente. Carneiro, a llorar a Papá Carneiro, zumba, canalla rumbero. Se fue Carneiro y dejó viudas. Por supuesto, la primera viuda es su esposa, María García, a la cual Carneiro quiso meter en la cuestión política a última hora, cuando en el año 2015 la lanzó de candidata a la gobernación, a la Asamblea Nacional, y la tipa perdió. Le ganó. ¿Sabe quién le ganó a la tipa? No me lo van a creer, Guaidó. La única vez que ganó Guaidó le ganó a la mujer de Carneiro. Esa es la realidad. Esta señora, bueno, la he visto ahí muy compungida, por supuesto, obviamente. Eso de ser la viuda de no le sirvió ni siquiera a Marisabel, ¿no? Una cosa muy complicada. Sobre todo cuando se trata de estos militares que tenían tantas amantes por ahí, ¿verdad? Es una cosa complicada. Pero hay una viuda, además de la viuda que se casó con él, ¿no? Hay una viuda interesante. Mira, vamos a verlas aquí porque yo creo que es necesario que se sepan algunas cosas. Hay viudas en el chavismo y en la oposición. Vamos a ver primero en el chavismo. Las viudas más importantes del chavismo son las viudas de Carneiro, más importantes del chavismo, son esas tres lácaras que ven allí en pantalla. Estamos hablando de tres hijos de puta de marca mayor, a saber cuál es más malo que el otro, más malo que un dolor, más malo que un vómito. José Manuel Suárez Maldonado, que es el secretario de gobierno de Vargas y quien en teoría debería ser el gobernador suplente hasta que se hagan elecciones. José Manuel Suárez Maldonado es parte del equipo de García Carneiro desde los tiempos de la tercera brigada blindada. Porque José Manuel Suárez Maldonado, que no sirve para nada, como militar no sabe ni disparar, lo cuentan sus compañeros, que el tipo lo rasparon en todas las pruebas de tiro, pero que pasó gracias a su simpatía y además este señor es gocho, y como buen gocho es un hombre muy trabajador, no se le puede negar, pero el tipo era muy trabajador, le tenía mucho cariño a sus compañeros cadetes. Además de eso, tenía posibilidades como tenía plata, era prestamista. Entonces el tipo, Suárez Maldonado, aprendió desde bien temprano la necesidad y las bondades de tener dinero a su disposición para comprar adhesiones. Gracias a eso logró graduarse. Llegó al grado de coronel y en el año 2012 renunció a la Fuerza Armada definitivamente para lanzarse en las primarias del PSUV a la alcaldía de Vargas, que perdió. Y pues no fue candidato a alcalde, sino que siguió siendo secretario de gobierno de García Carneiro. Es el factor fundamental de la ejecución de las políticas de Carneiro. Era el hombre que compraba periodistas y dirigentes de oposición. El hombre que amenazaba y que compraba y que distribuía el producto del dinero de las actividades lícitas e ilícitas. Roy Versojo es el actual presidente del Consejo Legislativo de Vargas. Roy Versojo es un conocido malandro, cocainómano y narcotraficante del barrio Quenepe de Maiquetía. Este batracio, esta lacra, que nunca ha servido para algo bueno, se asoció al chavismo
por supuesto, como la gran mayoría de los delincuentes con aspiraciones, y siendo dirigente de la juventud del PSUV y teniendo los vicios que tenía, fue captado por el chavismo a través del pastor Freddy Romero, que venía de ser indigente y plan del retén del rodeo, y llega a Vargas de la mano de García Carneiro en la famosa granja Oasis. Es el pastor Freddy Romero quien empieza a colectar a estos muchachos del chavismo que peores vicios tenían, como Roy Versojo, y desde bien temprano empiezan a ponerlo en cargos importantes. Primero lo pusieron de jefe civil de Maiquetía, luego lo pusieron de prefecto del estado Vargas. De allí, cuando mataron ellos mismos al pastor Freddy Romero por una disputa de drogas, lo pusieron a él de jefe de lo que fue la granja Oasis y la Comisión de Embellecimiento y Fachadas, y actualmente lo tienen de presidente del Consejo Legislativo de Vargas. Roy Versojo quiere ser gobernador de Vargas, pero en realidad, al igual que José Manuel Suárez, no tienen el fuelle ni el poder suficiente como para imponerse desde el chavismo regional al chavismo nacional. Eso no existe. Eso no existe. Sin embargo, bueno, nunca se extraña, porque si algo tiene Roy Versojo son grandes aspiraciones, porque lo que ha hecho toda su vida es aspirar cocaína, pero bueno. Luego tienen a la otra viuda, que me imagino yo ya debe estar buscando para dónde irse, porque su vida corre peligro en cualquier parte, pero mucho más en Vargas, si se queda sin el padrinazgo de Carneiro. Pedro Rodríguez, procurador del estado Vargas. Pedro Rodríguez, quien llegó a viejo, pero no llegó a hombre, y que se ha escudado siempre en el poder que le dio la Procuraduría y su uniforme, es un personaje que alcanzó todo el poder posible que puede alcanzar un mediocre gracias al apoyo de un tipo como Carneiro, quien, detectando lo poco serio y las carencias que este personaje tenía, es oficial de la Guardia Nacional, creo, lo puso de fiscal de abogado, era fiscal militar. Pedro Rodríguez fue uno de los encargados de meter preso o de sacar, de desalojar de su vivienda de guarnición en Fuerte Tiuna en su momento a Raúl Baduel. Muy amigo de Aponte a Ponte. Ustedes saben. Este bicho es el encargado de matraquear a los comerciantes y empresarios de Vargas, a los cuales mantuvo en un régimen de terror, hasta el punto que no podía haber ningún empresario en Vargas que quisiera montar un negocio sin la venia de Pedro Rodríguez, quien decidía qué porcentaje iba a tener él o el gobernador o cualquiera de los personeros del régimen en el negocio que alguien decidiera emprender. Porque el señor simplemente decidió crear su propio modelo chino. Y su modelo chino es que si tú eres empresario en Vargas, te tienes que asociar con él y de paso rendirle pleitesía. Si no lo aceptas, empezaban a secuestrarte a la familia y empezaban a ocurrirte cosas feas a ti o a tu negocio. Yo especialmente deseo que este señor Pedro Rodríguez esté pasándola bastante mal, porque mira que este bicho es una rata, ¿viste? Estamos hablando de las viudas de Carneiro, pero tiene unas viudas en el chavismo, tiene una viuda también en la oposición. Sin embargo, hay otras viudas en el chavismo que no por menos pesadas son menos importantes. Estamos hablando de Andrés Goncalves, que es el actual secretario de Seguridad Ciudadana. Andrés Goncalves se dedicaba directamente al microtráfico de drogas al momento en que llegó Carneiro al poder. Andrés Goncalves era dueño de los autobuses La Perdición. Se llamaban los autobuses La Perdición, pues en el vidrio trasero tenían rotulado la expresión La Perdición 1, La Perdición 2, La Perdición 3. Siendo dueño de esos autobuses, todo el mundo en el estado Vargas sabía que esos autobuses eran utilizados para la venta de droga, para la venta y la distribución de droga. Este sujeto encargado de esa labor fue, por supuesto, captado por la maquinaria de García Carneiro lo más llegar, y lo primero que hicieron fue entregarle la prefectura de Vargas, de donde saltó en poco tiempo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para encargarse de acabar con todos los microtraficantes y delincuentes de Vargas que no trabajaran para él. Es famoso y conocido por ejecuciones extrajudiciales en los barrios del estado, donde madres cuentan cómo vieron
a Andrés Goncalves con sus grupos de exterminio sacar a sus hijos buenos o mala conducta, sacados de su casa y acribillados frente a los ojos de su propio padre. Es conocido Andrés Goncalves también por una nueva afición. Se lleva a las que van a ser sus víctimas, enemigos, malandros o lo que sea, a el botadero de basura de Santa Dubigis, y delante del resto de los testigos y familiares los lanza en la máquina compactadora de basura hasta que los mata. De ese estamos hablando. A su lado está Santos García Zapata, que es uno de los, que es el vocero del gangsterato de García Carneiro. Un viejo lambucio que vive de lo que le lanza la gobernación, pues el gobernador o la gobernación que dirigía Carneiro lo tenía a él, a sus hijos y a su ex esposa metidos en la nómina de la gobernación para con eso comprar sus favores. Y sus favores no son otros que el insulto y la desinformación a destajo realizada desde su portal Notivargas y desde su programa de radio, cada día más mermado, pero desde el cual el señor se dedica a la difamación, a la injuria y sobre todo a jalarle bolas al poder para poder pasar el sombrero y que lo mantengan cuando ya a sus 80 y pico de años con un pie en la tumba todavía sigue dando de qué hablar en la región. Por supuesto, una basura como esta, como estas dos, no pueden ser otra cosa que viudas de García Carneiro. Bueno, lo lamentamos por ello. Pero hay cosas chimbas. Aunque usted no lo crea, Carneiro deja también viudas en la oposición. Y creo que es necesario echar una miradita a las más connotadas. Vamos a hablar de estos tres personajes. Bueno, una de las viudas principales es la que está en el centro, que es Roberto Smith. Roberto Smith fue candidato a la gobernación de Vargas en dos ocasiones. La primera vez en 2004 y la segunda vez en 2008. Cuando fue candidato contra Carneiro, se supone que debía detener la presencia de Carneiro en Vargas y pues no fue posible. El señor Roberto Smith fue triplicado en votos por Carneiro. En aquel momento, uno de los miembros del equipo de Roberto Smith, uno de los dirigentes de su equipo de campaña, era el muchacho que ven a su lado, Juan Guaidó, quien logró ganar como diputado suplente del año 2010 y como diputado principal en el 2015, luego de ganarle a la esposa de Carneiro, pero que cuando se lanza a la aventura del gobierno interino y se presenta como presidente encargado, Carneiro le responde cambiándole el nombre a su estado natal, o al estado donde vivió la mayor parte de su vida, porque no nació en Vargas, nació en la clínica Adila de Chacao. Pero en todo caso, son viudas de la oposición. José Manuel Olivares fue candidato 2 veces contra Carneiro. Fue candidato en el 2012, donde fue triplicado también. Y fue candidato en el 2016. 2 veces se murió Carneiro y no pudiste ganarle, Olivares. Lo siento. Lo siento, mi sentido pésame para ti. Bueno, triste y lamentable. Pero hay más viudas que quizás son menos conocidas porque no son dirigentes nacionales, pero que me gustaría que los viéramos para que supiéramos la catadura de la desgracia que hay en la región. Aquí tienes a 3 personajes que no son conocidos a nivel nacional, pero que es necesario nombrarlos por lo que significa en la región. José Barreto Rivas fue secretario general de Acción Democrática desde el año 2000 hasta que lo sacaron ahorita en medio de la disputa entre Ramos Alú y Bernabé Gutiérrez. Esta rata de Albañal, en el año 2008, cuando Carneiro fue electo gobernador, él, a pesar de que Roberto Smith perdió las elecciones, José Barreto Rivas logró entrar como diputado al Consejo Legislativo. Era el único diputado de la oposición en ese Consejo Legislativo. El señor, en vez de hacer oposición, se dedicó a pedirle real a Carneiro para mantener a la oposición falsaria y prostibularia. Imagínense ustedes que Carneiro les asignó con dinero de la gobernación un vehículo nuevo de paquete a cada diputado del Consejo Legislativo, y este mequetrefe José Barreto Rivas aceptó su carro. Andaba tranquilito con su carro blanco. Ay, por allí.
Se la pasaba en la oficina del secretario de la gobernación pidiendo real porque tenía una compañera enferma, porque le iban a cortar la luz en la casa del partido, porque fulano de tal del partido tal necesitaba ayuda. Era este señor José Barreto Rivas quien canalizaba la compra de la oposición falsaria y prostibularia con el dinero de la gobernación. Él es una viuda. Luego tienen a estos dos personajes siniestros llamados Arquímedes Rivero, que no es el dramaturgo, y Salomón Bacín. Salomón Bacín fue prefecto de Vargas en el segundo gobierno de Rafael Caldera y después de eso ha querido ser alcalde, ha querido ser gobernador, ha querido hacer toda cosa. Y en realidad nadie sabe para qué, porque para empezar es un tipo que, si se le ve bien la cabeza, tiene menos cerebro que cabello. Y sinceramente no sabemos cuál es ni siquiera el origen de su dinero. Él que es empresario, nadie sabe de qué sector. Nadie puede explicar cuál es la actividad comercial a la cual se dedica este señor. Al igual que el que está a su lado, que es Arquímedes Rivero, que es otro personaje que apareció súbitamente en la política de Vargas en el año 2012, presentándose como contendor de García Carneiro en una contienda, o aspiró a hacerlo, en el año 2012 en las famosas primarias de la oposición, donde tanto Arquímedes Rivero como Salomón Bacín se enfrentaron a José Manuel Olivares, quien les ganó las primarias, y después que Olivares ganó las primarias, cuando vienen las elecciones a gobernador, este sujeto, Arquímedes Rivero, y este sujeto, Salomón Bacín, apoyaron públicamente a Carneiro, diciendo que había que votar por él porque era un buen gobernador. Por allá andan a todo mequetrefes ahorita, queriendo ser candidatos otra vez. Todavía no sabemos de qué viven. Ellos que son empresarios, yo quise saber empresarios de qué sector. Nadie sabe explicar esta situación, pero son viudas de la oposición. Van a extrañar mucho Carneiro porque le sirvieron a los intereses de Carneiro. Uf, que sí le sirvieron. Y no hay más. Si hay más, están los aspirantes a suceder a Carneiro. Hay muchos. Ya los dos principales los mencioné. Suárez Maldonado, el secretario de gobierno que debería ser el suplente mientras se convocan las elecciones, y Roy Berzojo, que es el presidente del Consejo Legislativo. Ellos dos aspiran. Pero hay otros aspirantes por allí, no tan visibles, pero están. ¿Quiénes son? Voy a mencionarles a tres nada más. Nicolás Maduro Guerra, alias el Nicolásito. Es un muchacho que, bueno, siendo hijo de quien es, poco puede aspirarse de él. Si el papá es malo, este es re malo. Si el papá es bruto, este es re bruto. Nicolás Maduro Guerra actualmente es diputado a la Asamblea Nacional y fue electo en la lista del Estado Vargas. A partir del momento de que lo mandaron al Estado Vargas como diputado, empezó a rumorarse que la jugada con él era, en realidad, dejarlo como gobernador del Estado en las próximas elecciones y que todo eso comenzaba nombrándolo como candidato a diputado. Desde hace unos meses venía corriendo la especie según la cual, y esto es importante, que inclusive hubo por ahí alguien que lo sacó en una nota de voz que echaron a rodar el fin de semana. Había un rumor corriendo con fuerza según la cual para las próximas elecciones regionales a Carneiro le estaban pidiendo que dejara el paso libre a Nicolás Maduro Guerra y le estaban dando a cambio la candidatura a la gobernación de Nueva Esparta, la embajada de Venezuela en España, o inclusive le estaban dando la posibilidad de ser vicepresidente, bien fuese ejecutivo o de alguna de las áreas de esas vicepresidencias que crean. Y que la cosa estaba peleándose, pero que lo estaban presionando para que le dejara el camino libre a Nicolásito. Y eso era ampliamente conocido en el Estado Vargas. También era conocido en el Estado Vargas desde siempre la pugna abierta y sin silenciador entre García Carneiro y Gladys Requena, la otra aspirante. Eterna aspirante a ser gobernadora de Vargas, inclusive capaz de dividir al chavismo 2 veces en tiempos pasados con Chávez vivo. Chávez no la quería, de hecho.
Ella logra llegar a diputada nacional y a ministra y tener cierta relevancia nacional, fundamentalmente cuando Chávez empieza a mermar y cuando se muere. Ella llega a diputada en 2010 porque convenció a Carneiro, que no la conocía, porque Carneiro era un turista en Vargas, y se dejó meter ese bacalao ahí, y bueno, después de eso, todavía el tipo se está lamentando. Una cosa terrible, esta mujer. Ella anda por allí, ella tiene poder propio, inclusive logró colar como alcalde del municipio Vargas a su pupilo Alejandro Terán. Quieren un imbécil de capirote que le responde a las órdenes de esta señora, porque esta señora y su marido Alexis Rumbo, si algo saben, es robar. Bueno, y tienen al aprendiz Alejandro Terán. Ya hay un tercer personaje que no aparecía en el mapa hasta hace poco. Y esto es necesario echar el cuento. Es Juan Luis Laya Rodríguez. Y usted dirá, ¿quién es ese Juan Luis Laya Rodríguez? Este muchacho era viceministro del deporte y hace unos meses lo nombraron de la nada ministro. El tipo es ministro. Ministro del Poder Popular para la Pesca. Cara de pescador no tiene. Seguramente le gustará pescar alguna oportunidad. ¿Qué tiene de importante la presencia de este muchacho por allí? Que resulta ser que este niño, Juan Luis Laya Rodríguez, es el hijo mayor del exgobernador chavista del estado de Vargas, primer gobernador del estado, Mario Alfredo Laya, el negro Laya, que era gobernador cuando la tragedia, y que al no poder manejar la contingencia, bueno, fue que quedó como inepto y hasta el propio Chávez tuvo que darle una patada por ese culo. Este muchacho parece ser que se conectó muy bien y lo están entrenando para responsabilidades mayores. Había un rumor que indicaba que la llave iba a ser Nicolásito para la gobernación y Layita para la alcaldía. Porque resulta ser que el chavismo anda preparando a la segunda generación de sus monstruos para asumir el poder. Entonces, ya con esto termino diciéndoles lo siguiente. La muerte de Carneiro es la muerte de un capo, se lo dije ya. Pero su sustitución, es decir, cuando digan quién va a ser el jefe del chavismo en Vargas, y obviamente gobernador por asignación del CNE, vamos a descubrir por dónde está el juego interno del chavismo. ¿Quién lo está ganando? ¿O quién está cediendo? Porque lo que hay en Vargas es una plaza del Cartel de los Soles. Si a Nicolásito Maduro Guerra lo nombran allí y no nombran a un militar, quiere decir que el poder militar está cediendo frente a Nicolás Maduro. Y si nombran a un militar anodino, cualquiera que este sea, pero que responda a órdenes distintas a las de Maduro, quiere decir que Maduro no tiene fuerza ni siquiera para conseguirle a su hijo una chamba como gobernador. Porque la única forma de que Nicolás Maduro llegue a algo es que tu papá sea presidente. Nicolásito Maduro no sirve, o sea, menos útil que su papá. Los acontecimientos están en desarrollo. Vamos a ver qué ocurre allí. Sin embargo, hay que decir una cosa finalmente. Estimados amigos chavistas, la naturaleza actúa. ¿Okay? Usted podrá escapar de la Corte Penal Internacional, podrá escapar de los golpes de Estado, podrá escapar inclusive de las derrotas electorales, podrá escapar de la OFAC, podrá escapar de un alzamiento, podrá escapar de la ira popular. De lo que no va a escapar es de la muerte. Todos nos vamos a morir. Así que, ojo con eso. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos de nuevo mañana en otro Fuera de Orden, porque yo vuelvo mañana. Chávez, Carneiro y Aristóbulo no porque se murieron. Hasta mañana.